Bienvenidos, queridos oyentes, a este episodio de Equalizer. Mi nombre es William Acosta. Hoy tenemos el placer de tener a una persona muy importante en el ámbito de la inteligencia española, el señor Jaime Rocha. Buenas tardes, señor Rocha, y gracias por aceptar nuestra invitación. Pues muy buenas tardes y el agradecido soy yo por esta invitación que me da la oportunidad de dirigirme a todos sus oyentes y espectadores. ¿Cómo describiría en una frase quién es hoy Jaime Rocha, el exmarino, exagente del CSIC y del CNI, o novelista de ficción histórica basada en hechos reales? Ahora mismo novelista de ficción histórica basada en hechos reales. Lo otro es pasado. Bien es verdad que mis novelas son reflejo del pasado, pero bueno, la actualidad es la actualidad y la actualidad es escritor. ¿Qué estaba haciendo exactamente en la Armada cuando se produjo el primer contacto para incorporarse al entonces CSIC? ¿Y cómo recuerda aquella llamada o acercamiento inicial? Sí, yo soy oficial de la Armada desde el año 65. Voy a cumplir 84 años en enero, soy muy mayor. Ojalá yo me vea de la manera que usted se ve, Dios lo bendiga. Pues sí, y en el año 65 salí como oficial de la Armada. Estuve navegando mucho y navegué mucho en buques de la US Navy. Estuve en Hawái a recoger un barco hasta San Diego, luego estuve en Norfolk, Virginia, en muchos sitios. Y luego en el Atlántico Norte, en el Mediterráneo, también en una fragata americana. Y un buen día yo había pasado a la escuadrilla de aviones Harrier en la base naval de Rota, la base conjunta hispano-norteamericana, y un buen día recibo una llamada telefónica de unos compañeros. Se acababa de crear el Servicio de Inteligencia Español, el CSIC, y me llamaron a un hotel y me dijeron que me necesitaban, que yo les pregunté si creían que servía para eso y me dijeron que sí, que me conocían porque eran compañeros de la escuela naval y sabían cómo era yo y me dijeron que sí. Pregunté por curiosidad, más que nada, que qué se hacía ahí dentro cuando se entraba. Me dijeron que ya me enteraría cuando estuviera dentro y luego ya pregunté por preguntar si se ganaba más dinero. Me dijeron que exactamente lo mismo, o sea que no había demasiados atractivos así aparentemente, ¿no? Pero dije que sí. ¿Qué vio el servicio en usted para seleccionarlo? Idiomas, perfil operativo, discreción, red de contactos. ¿Y qué le dijeron explícitamente que buscaban en ese momento histórico de España? Pues hay unas características que definen al agente de campo, al espía, porque ese es el nombre que corresponde, que es tener lo que un periodista desde Filipinas estaba haciendo una entrevista y lo definía como la inteligencia emocional. Que son una serie de cualidades personales, que es la empatía, que es bueno, pues un poco el conocer a las otras personas, no sé, tener una cierta facilidad para aproximarse a otras personas, que al fin y al cabo es el trabajo nuestro, ¿no? Cuando nos desplazamos a un país extranjero y necesitamos obtener una información, el primer paso es acercarse a la persona que posee o que nos puede dar esa información, ¿no? Y el primer paso de todos es intentar establecer unos lazos de confianza y de amistad, ¿no? Entonces esas cualidades personales supongo que son las que vieron en mí, supongo, ¿eh? ¿Qué se sintió el primer día que cruzó físicamente la puerta de una instalación de inteligencia, sabiendo que a partir de entonces su vida oficial y su vida real ya no serían la misma cosa? Pues, a ver, mucha responsabilidad, por supuesto, pero no era consciente de que los que iban a llevar la peor parte iba a ser mi familia, ¿no? Porque de eso, en aquellos momentos yo no lo pensaba. Lo he pensado luego más tarde y he sido consciente de que mi familia ha sufrido mucho porque ignoraban absolutamente
mi mujer, por ejemplo, yo salía de viaje y ella no sabía dónde iba a ir, ni qué iba a hacer, ni cuándo iba a volver, ni si iba a volver. Y esa incertidumbre pues la ha llevado durante muchos años y yo ahora soy consciente de que la peor parte de este trabajo lo han tenido ellos, ¿no? ¿Cuál fue la primera misión en la que se sintió que ya estaba dentro, que había cruzado el punto de no retorno como oficial de operaciones del CSIC? Bueno, hubo una operación que precisamente, a ver, no fue la primera, pero fue la que me hizo sentir, no digo miedo, pero sí que fui consciente del peligro, ¿no? Y bueno, no es que las otras veces no lo fuera, pero en este caso concreto, que es el que narro en la primera novela, Operación El Dorado Canyon, fue cuando el presidente Ronald Reagan ordenó el bombardeo de Libia en el año 86 y la CIA le pidió al CSIC que mandara a un agente a localizar a Gaddafi, porque en el bombardeo bueno, hay que contar primero que Gaddafi ordenó o financió de alguna manera unos atentados, uno de ellos en el Líbano, que mataron a 250 marines norteamericanos y 50 soldados franceses de las fuerzas de la ONU que estaban en el Líbano. Luego hubo otro atentado cerca de Madrid, en un restaurante que se llamaba El Descanso, y un tercer atentado en una discoteca de Berlín que se llamaba La Belle. Todos estos sitios frecuentados por fuerzas norteamericanas establecidas aquí en Europa, ¿no? El objetivo era matar a esos soldados americanos que estaban aquí. Y el día 5 de abril del 86 fue el último atentado, el de La Belle, de Berlín, y el día 15 fue el bombardeo de Libia ordenado por el presidente Reagan en lo que se llamó la Operación El Dorado Canyon, ¿no? Entonces, después del bombardeo, la CIA le pidió al CSIC que enviara a un agente a localizar a Gaddafi, porque Gaddafi se cambiaba de alojamiento, dormía cada vez en un sitio, viajaba prácticamente con una jaima, en fin, que era difícil de localizar. Bueno, pues el agente que fui yo. Tenía la facilidad de ir, pues yo había ido otras veces a Libia, y en esta ocasión pues fui como ingeniero de una empresa española que tenía allí intereses, acompañado de un ingeniero de verdad, que me acompañaba era un ingeniero de esa empresa, y bueno, pues estuvimos allí haciendo ese trabajo, y fue complicado porque cuando a mí me mandó el director del CSIC, cuando yo me ofrecí voluntario y dijo que era peligroso porque yo había ido ya otras veces a Libia y con otra personalidad y para otras cosas y tal, y me dijo, pues te van a reconocer, es peligroso que vayas. Digo, bueno, si no hay otro que pueda ir, pues iré yo. Y entonces fui, y realmente fue complicado, y sobre todo la salida fue muy complicada porque en el mismo aeropuerto de Trípoli, pues allí había personas que me conocían y tuve que cambiar el vuelo que tenía para Roma, lo tuve que cambiar a Frankfurt y salí como pude de allí. Entonces, quizás fuera esa la situación. También he pasado por situaciones similares luego en Marruecos también, pero esta de Libia fue la primera en la que realmente me di cuenta de los riesgos físicos, ¿no?, que se corrían con este trabajo, ¿no? Sobre todo en la de Libia, porque en ese bombardeo murió la hija de Gaddafi. Bueno, eso dijeron, pero luego yo he oído que luego la hija apareció en Londres estudiando. No es cierto, vamos, no sé si es cierto o no, pero se dijo en aquel momento, pero realmente no sé si fue así. No lo podría asegurar. Pero lo usaron como un medio de distracción mediática para ganar la simpatía del pueblo y de la comunidad árabe. Sí, seguramente. Yo ya digo que en aquel momento se dijo eso, pero luego también oí por otra parte que estaba en Londres estudiando, en fin, que no había sido verdad aquello, ¿no? ¿Cómo fue el salto desde ese destino inicial al trabajo en el gabinete del director Emilio Alonso Maglano? ¿Y qué aprendió ahí sobre el poder real de los servicios de inteligencia de España? Pues, a ver, yo cuando
después de ir a Libia, tuve una misión muy accidentada en Marruecos, tan accidentada. Siempre íbamos, bueno, en este caso iba con un compañero también, y teníamos a la policía detrás y tuvimos que coger un avión que salía de Tánger a Barcelona, pues con los coches de la policía siguiéndonos, ¿no? O sea que fue una salida. Entonces yo ya no podía volver, realmente no podía volver allí. Yo ya, a partir de ese momento, mi trabajo que yo llevaba, las redes clandestinas en todo el Magreb, pues ya se había complicado mucho entre lo de Libia y lo de Marruecos. Entonces el director me ofreció dónde podría ir y tal, y bueno, pues estuve en otro sitio que se llama infraestructuras operativas, que son crear empresas pantalla. Luego estuve en Checoslovaquia, pero con el director estuve en la época en la que se creó, fueron los años iniciales del CSIC, y él fue el que creó realmente el CSIC, y además no solamente lo creó, sino que bueno, le dio una estructura y estableció una cosa importantísima, y es que el servicio de inteligencia está a las órdenes del gobierno de la nación, del gobierno que esté en ese momento gobernando, y ellos son los que marcan las pautas, ellos son los que dicen qué información necesitan y de qué necesitan, y el servicio de inteligencia solamente les facilita esa información a ellos. Es un camino único de ida y vuelta de la información. El gobierno hace la petición y el servicio les envía la información. El servicio de inteligencia español, recién creado, prácticamente era desconocido. Sin embargo, pues a la llegada del general Manglano, pues empezaron a hacerse operaciones con otros servicios. Yo he hecho operaciones con el Mossad también, y bueno, pues empezó a establecerse una relación de cooperación y de intercambio de información entre servicios occidentales, con el MI6, con la CIA y tal. Y no solamente eso, sino que además el director pertenecía a asociaciones de jefes de inteligencia occidentales, incluso llegó a presidir alguna de ellas, y puso, como decimos habitualmente, puso al CSIC en el mapa. De no existir, pasamos a ser un servicio de inteligencia con un nivel, pues yo diría que muy bueno, y tan bueno como para poder colaborar y trabajar con otros servicios ya muy acreditados y de mucho tiempo. ¿Cómo se recluta, forma y mantiene una red clandestina en un entorno tan sensible como el norte de África sin llamar la atención de otros servicios de la zona? Bueno, lo de llamar la atención de otros servicios de la zona sería fatal, pero sí, ahí ya he dicho al principio que a nosotros nos dan una misión, que es obtener una información determinada, que es, por supuesto, una información importante para nuestro país, y sabemos o intuimos dónde puede estar esa información, ¿no? Puede ser una información de tipo militar, social, político. Es algo que pueda ser de trascendencia para nuestro país, y entonces la necesitamos ese otro gobierno de ese país al que vamos a ir, qué es lo que ha decidido sobre determinadas cosas, o ya digo que puede ser información muy variada, ¿no? Entonces hay que ver quién puede facilitarnos esa información, a quién vamos a acercarnos para que nos dé esa información. Naturalmente alguien que tenga acceso a la información. O sea que esa es la primera parte de la operación, es averiguar qué personas están capacitadas para podernos dar esa información. Y luego, de las personas que están capacitadas y que pueden hacer eso, elegir la persona que sepamos o que intuyamos que podemos acercarnos a ellos con cierta facilidad, establecer algún lazo, alguna relación de amistad. Bueno, yo tenía, por ejemplo, un cuaderno donde cuando me entrevistaba con un colaborador de estos, pues luego apuntaba en el cuaderno muy detalladamente pues cosas personales que le preocupaban, cosas así y tal, y a la siguiente entrevista, pues lo primero que le preguntaba era por las preocupaciones que él tenía y que tal. Bueno, pues así se establece,
y digo, esto es el trabajo este, engañamos mucho, porque engañamos primero diciendo que nos llamamos de una forma que no es y que somos lo que no somos y tal. Y entonces, a través de esa metodología, digamos, pues te vas acercando a la persona que sabes que tiene esa información y empiezas a pedirle cosas sin importancia, cosas que no le van a costar ningún trabajo darte, y vas subiendo gradualmente hasta obtener la información que quieres, ¿no? En tu experiencia, ¿qué pesa más para sostener una red? ¿La ideología, el dinero, intereses personales, chantaje o la combinación de todos ellos? Bueno, es un proceso progresivo, ¿no? Puedes empezar intentando que la ideología, que la paz mundial, una serie de cosas de este tipo puedan unirte y que puedan llegar, pero el segundo paso es el dinero. El segundo paso es el dinero, y el dinero normalmente pues es muy eficaz. Es muy eficaz. Y prácticamente no hay que llegar al tercer paso, que podría ser la amenaza o el chantaje o cosas de ese tipo, ¿no? Más duras. Pero el dinero, el segundo paso, es normalmente el que da resultado. ¿Alguna vez sintió que el riesgo para su familia era inasumible y estuvo cerca de abandonar el servicio por esta presión? No, yo sabía el riesgo de la familia, como conocía el mío, pero nunca se me ocurrió pensar en abandonar. Nunca pensé que estaba haciendo un trabajo importante para mi país y que cualquier sacrificio merecía la pena, ¿no? Y ya he dicho antes que los primeros sacrificados fueron mi familia, y el otro día me preguntaban en una película que estamos rodando y tal, y me hacían una entrevista y me decían si lo volvería a hacer, y dije que sí, lo volvería a hacer. Ahora a sus 82 años, ¿qué errores propios reconoce hoy en retrospectiva que no volvería a cometer si tuviera que empezar de nuevo en el mundo de la inteligencia? Pues sí, voy a ser muy sincero, porque si yo cometo un error en ese trabajo, seguramente no estaríamos hablando ahora aquí. O sea que es posible que no se permiten los errores en este trabajo. Se pagan muy caros. ¿Qué condiciones deben darse para que un servicio extranjero confíe de verdad en compartir información sensible con España y no solo intercambio de cortesía? Bueno, nosotros hemos tenido, de hecho, dentro del servicio de inteligencia hay unas personas que son los que llamamos analistas de inteligencia, que esas personas esas son muy especialistas en un tema muy determinado. Y sobre ese tema, ellos son los que más saben, los que más información reciben. Y pueden recibir información de fuentes abiertas, pueden recibir información de servicios amigos, pueden recibir información de medios tecnológicos, pueden recibir información de agentes de campo. Toda esa información ellos la analizan, la integran, y es lo que yo le llamo el destilado de la inteligencia, que es el informe final que va a ir al gobierno. Eso requiere una capacidad de síntesis muy grande, una inteligencia pues excepcional, porque tiene que primero averiguar y calificar si la fuente es fiable o no fiable. Tal. Bueno, pues en ese mundo del análisis de inteligencia, ahí se recibe información y nosotros también damos información a servicios. Y lo esencial es que haya confianza entre los servicios, porque muchas veces los gobiernos cambian, ¿no? Y a mí me dicen muchas veces, bueno, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, tal. Bueno, el servicio de inteligencia está para servir al país y al gobierno que el pueblo ha elegido, ¿no? Esto no admite discusión. Y en otro país pasa exactamente lo mismo. Pero los servicios de inteligencia, vamos a decir, un poquito, de una forma así significativa, ajenos a la cuestión política, ¿no? Porque la cuestión política no puede influir en el trabajo del servicio de inteligencia. Es verdad que se obedece al gobierno, del gobierno que sea, ¿no? De derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, pero que la cuestión política no debe interferir en el trabajo de los servicios.
¿Recuerda alguna operación conjunta en la que percibiría de forma clara que la cooperación internacional fue la diferencia entre el éxito y la catástrofe? Bueno, nosotros, yo personalmente, en esa ocasión que fui a Trípoli, a Libia, vamos, porque viajábamos a Trípoli, a Bengasi, a muchos sitios. Pero cuando fui allí fue a petición de la CIA. Luego con el Mossad hicimos otra operación muy importante de captación de un piloto de la Fuerza Aérea Libia que viajaba con alguna frecuencia a Madrid. Eso fueron ellos los que nos lo propusieron hacer esa operación conjuntamente. Yo intervine en esa operación. Luego también en la lucha contra el terrorismo de ETA también participó la ETA, la CIA, participó el Mossad, los servicios franceses, en fin, en bastantes operaciones. Lo que yo no sé, claro, yo sé las que yo he participado, otras no las conozco, ¿no? Entonces, han sido unas cuantas y todas, por cierto, muy exitosas, ¿no? Si compararan la amenaza de ETA en los 80 con las amenazas yihadistas y las situaciones actuales en el Sahel, ¿qué ha cambiado en la forma de hacer inteligencia? ¿Que sigue igual o es en esencia, que sigue igual en esencia? Perdón. Hay una cuestión, cuando se habla de terrorismo, hay una figura que es importantísima, que es el infiltrado o la infiltrada, ¿no? La información que se pueda obtener de un grupo terrorista no se puede obtener ni por medios tecnológicos, ni, bueno, a lo mejor se puede ver dónde hay un campo de entrenamiento de terroristas, como tenían los etarras en Argelia o en la misma Libia, ¿no? Pero los planes de atentados que puedan tener y todo eso, eso tiene que ser a base de tener a alguien dentro, ¿no? Es muy difícil, es muy complejo. Nosotros los hemos tenido en la época mía, los hemos tenido en ETA, y yo hablo de uno de ellos concretamente en alguna de mis novelas. Y ahora en España se han proyectado recientemente dos películas de dos personas, dos mujeres, por cierto, infiltradas en ETA también, y una de la Guardia Civil y otra de la Policía Nacional. Entonces, la lucha contra el terrorismo tiene que ser a base de eso, o operaciones como la que describo en Misiles para la ETA, que fue una operación con la CIA, con el Mossad y con los servicios franceses, donde se le vendieron a la ETA unos misiles tierra-aire que quería comprar y donde participaron todos estos servicios, y cuando ya se les detuvo en el sitio que era una fábrica de muebles en la ciudad de Hendaya, en Francia, pues allí tenían lo más valioso, aparte de que tenían armamento, munición y que hubo detenciones, lo más valioso eran los planes de asesinatos que tenían ya preparados, con nombres de las personas, con domicilios, con familia, con itinerarios, con todo eso. Ahí se salvaron muchas vidas porque se les quitó toda esa información que tenían de esas personas que pensaban asesinar, ¿no? Entonces, esa es la lucha contra el terrorismo, es así digamos, de inmediata, de cercana, ¿no? De próxima, de tener que estar dentro, ¿no? ¿Considera que la clase política española entiende realmente cómo funcionan los servicios de inteligencia o percibe una brecha peligrosa entre la decisión política y la realidad operativa? Bueno, ahora mismo, yo no sé, yo ya hace años que salí del servicio, incluso ya no quedan personas conocidas por mí, solamente la actual directora, que entró estando yo ya en el servicio, y es la única persona que conozco. Los demás ya se han jubilado, igual que me jubilé yo. Pero yo, hablando de la época mía, pues efectivamente había algunas tensiones, digamos, por emplear una palabra suave, entre lo que era el Servicio de Inteligencia y el Ministerio del Interior, ¿no? Muchas veces la colaboración no era tal, ¿no? Y casi como que era una de a ver quién se pone la medalla, ¿no? de esta actuación y tal. Pero bueno, eso supongo que pasa en todos los países, y que
A mí en aquella época me tocó, durante unos años pasó así, y bueno, pues que uno asume las circunstancias, hace su trabajo y ya está, porque lo que sí dejo claro siempre en mis libros, en mis charlas, que el servicio de inteligencia no tiene tiene una misión de actuar directamente, por ejemplo, detener un comando de terroristas. Eso lo hace la policía, la Guardia Civil. Nosotros lo que tenemos que hacer es localizarlos, saber dónde están, darle esa información al Ministerio del Interior y que el Ministerio del Interior sea el que actúe. Lo nuestro es exclusivamente información importante, información definitiva, en una palabra, para luego actuar, pero el trabajo de uno no es el trabajo de los otros. ¿Ve peligro en la banalización mediática de la figura del espía y en la forma en que series y películas distorsionan el trabajo real del agente o del oficial de inteligencia? Pues sí, yo sufro en muchas entrevistas y hablan de James Bond y claro, yo enseguida digo, esto no tiene absolutamente nada que ver con esas películas. Nuestro trabajo no es llamar la atención, sino todo lo contrario, pasar desapercibido, y es un trabajo silencioso, es un trabajo que no puedes estar expuesto a que, pues eso, a que te descubran, ¿no? Entonces, claro, no tiene nada que ver con las películas que hacen de las obras de Ian Fleming, ¿no? Y muchas más que hacen. Aquí en España también se ha hecho alguna de espionaje que no tiene nada que ver, y yo, que he escrito en prensa muchos años, pues escribí un artículo, me acuerdo, que decía que por qué no hay buen cine de espías en España, y bueno, pues realmente es que no lo hay, todavía no lo hay, no sé si algún día lo habrá. Hay buen cine de espías relacionados con las obras de Le Carré, ¿no? Y gente que ha estado en el servicio, o Frederick Forsyth, y bueno, pues han escrito obras que se correspondían quizá con alguna experiencia propia, pero también otras que no tenían nada que ver con su experiencia, pero que ellos sí saben perfectamente cómo funciona un servicio de inteligencia, ¿no? Entonces, el cine es importante. Yo estoy ahora, cuando publiqué la primera novela, Operación El Dorado Canyon, mi editor estuvo reunido en Londres con algunas productoras, y hubo una productora norteamericana, la Fox exactamente, que se interesó por esa novela. ¿Y qué pasó? Pues pasó que vino la pandemia y que hubo incendios enormes en California y tal, y yo le preguntaba a mi editor, digo, ¿qué pasa con esto? ¿No se va a hacer nada? Dice, ahora en California ahora mismo no están teletrabajando, no están para nada de esto y tal. Y aquello se perdió. Ahora hay varios productores españoles que están muy interesados en la última novela, Misiles para la ETA, y bueno, quizás salga de ahí una película. Y luego estamos rodando un documental de 90 minutos sobre mi vida, ¿no? Y ayer hablaba yo con los productores, digo, bueno, ya estamos grabando, vamos a seguir grabando durante el año que viene para estrenarla seguramente a final de año. Digo, yo me reservo naturalmente el derecho de, cuando esté terminada la película, supongo que no, pero si hubiera alguna cosa que yo viera que no se puede publicar, pues me reservo el derecho de que no se publique, ¿no? Sí, porque hay mucha cosa que tiene que pasar antes de ustedes escribirla, tiene que pasar por un proceso también de que la agencia mire el manuscrito, mire antes de ponerlo en un sí. libro o en un programa. Yo tengo, no sé si es una facultad innata o la vida me ha hecho así, pero es como si tuviera el cerebro dividido en lo que puedo decir está aquí y lo que no puedo decir está aquí, ¿no? Entonces, hasta ahora, y llevo ya años en esto de escritor y de conferenciante, pues hasta ahora no he dicho nada de lo que me tenga que arrepentir, o sea que no he contado nada que no pudiera contar. Mis 3 primeras novelas pasaron por el servicio de inteligencia y no corrigieron ni una sola coma. No me dijeron, esto tienes que cambiarlo, a eso no lo puedes decir, absolutamente nada. Todo lo contrario, me animaron para publicarlas. Cuando llegó el momento de convertirse en escritor y poner todas sus experiencias en las novelas de ficción histórica
¿qué detonante concreto lo empuja a escribir? Pues hay una cosa. Sí, yo en el año 19 ya estaba retirado de toda la actividad y bueno, yo había estado colaborando durante algunos años con periódicos nacionales de gran tirada, con artículos, con comentarios, incluso con algunas columnas y tal, y hablaba de muchas cosas, hablaba de política, hablaba de religión, hablaba de la sociedad, bueno, de muchas cosas, muy variado, ¿no? Y el año 19, bueno, y eso fue porque un día me pidieron en un periódico un artículo y puse el artículo, me acordaré toda la vida, se llamaba De profesión político. Y entonces hablaba de que hay políticos que no han trabajado nunca en su vida, solamente desde pequeñitos han entrado en un partido pegando carteles, repartiendo publicidad, y ahí pasaron a un ayuntamiento, el ayuntamiento no sé dónde ponía y terminan de ministros, cosas así, eso pasa. Supongo que pasa en Estados Unidos también, no lo sé, pero vamos, supongo que sí. Entonces escribí ese artículo y me dijeron, bueno, te van a quemar el coche, verás tú tal. Pues no me quemaron el coche, gustó mucho y el periódico me dijo, sigue escribiendo, y seguí escribiendo 11 años en ese periódico. Bueno, entonces, pues nada, ya me acostumbré a escribir y en el año 19, como decía, digo, voy a escribir una novela que me permite contar lo que quiera y lo que no quiera, no contarlo, y meterle ficción, una novela de ficción histórica, para contarle a mi familia y a mis amigos lo que yo hacía cuando cogía una maleta y me marchaba sin que ellos supieran ni a dónde iba ni a qué iba, ¿no? Y entonces escribí esta Operación El Dorado Canyon, ¿no? La mandé al servicio de inteligencia, me animaron, me gustó mucho y tal, pero yo lo que iba a hacer era una edición corta de 100 ejemplares para familia y amigos, ¿no? Y estaba un día tomando una cerveza con un periodista muy amigo mío, con el que he hablado hace un momento, y al que le he echado la culpa de todo lo que me está pasando, porque estábamos hablando de otro tema, y yo tenía un borrador de la novela encima de la mesa, y me preguntó, ¿eso qué? Digo, mira, este es el borrador de una novela que he escrito, estoy en tratos con una editorial para hacer una autoedición corta y tal, y me dice, déjame que la lea. Y se la llevó y la leyó y me llamó por teléfono y me dijo, Jaime, esto es muy bueno, esto lo tienes que publicar. Digo, pero mira, yo no conozco editoriales, ni sé, no, yo lo mando a mi editor. Bueno, él fue el que me empujó. Es un periodista de radio, de la COPE concretamente, se llama Ángel Expósito, estaba hablando con él hace un momento, le digo, tú tienes la culpa de todo lo que me está pasando, porque fuiste tú el que me empujó a publicar esto y tal. Bueno, pues publico Operación El Dorado Canyon, lo mandan a Estados Unidos al concurso este de International Latino Book Awards y me dan la medalla de oro a la mejor novela histórica del año 21. Claro, la editorial se vuelve loca con la novela pero no tienes nada más que contar y tal. Le digo, bueno, pues tal. Y entonces cuento los 5 años que estuve en Checoslovaquia, con la caída del muro de Berlín y todos los cambios que hubo en la Europa del Este durante aquellos años. Luego ya Alta Traición es una novela más interna, más de problemas aquí en España entre el servicio de inteligencia, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Con los políticos y tal. Y luego ya por último, pues estaba un día hablando con unos amigos de mi edad, más o menos, que tienen hijos nietos universitarios, y decían, la juventud española no conoce lo que fue la ETA, los 50 años de terror de la ETA no lo conocen. Y yo dije, pues yo puedo escribir una novela sobre la ETA porque yo sí sé algo de la... Entonces escribí esta novela y la verdad es que pues, me han presentado personas que han sido víctimas de ETA, que han sido ministros del Interior, en fin, está teniendo mucho éxito. Y ya digo, hay algunas productoras españolas interesadas en hacer algo con esa novela, ¿no? Pero siempre ha sido el impulso. Y claro, y luego ya viene, pues eso, lo de la película y tal. Y yo le decía a este amigo, al periodista Ángel Expósito, le decía, tú eres el culpable de todo lo que me está pasando, porque si tú no me hubieras empujado a publicar la primera novela, pues yo no hubiera recorrido este camino, ¿no? Buenísimo. ¿Qué papel juega su alter ego, Julián Roy, en sus novelas? ¿Y cuánto hay de usted en ese personaje en términos de biografía, carácter y dilema ético? Pues vamos a ver, Julián Roy era uno de los nombres que yo utilizaba.
yo solía utilizar nombres que empezaran por las iniciales mías de verdad, JR, ¿no? No, yo me di Y cuenta de eso leyendo algunos de los libros, por eso es sí, esta pregunta. pongo uno nada más, pongo Julián Ross porque para no confundir al lector, pues digo, bueno, no vamos a estar cambiando de nombre permanentemente, pero vamos, yo cambiaba de nombre con mucha frecuencia, iba a la comisaría de documentación, allí con 2 fotos de carnet, se la daba al policía que estaba ya encargado de esto, me daba pasaporte, carnet de identidad, carnet de conducir, todo, ya con el nombre nuevo y tal, que yo cuando terminaba la misión llegaba y lo entregaba, ¿no? Y ya volvía a salir y volvía a hacer el mismo. Los problemas que tuve en Marruecos fue porque al salir de Trípoli llegué a Frankfurt, me tuve que ir a Frankfurt, de Frankfurt llegué a Madrid y cuando llego a Madrid me dicen mis jefes que al día siguiente tengo que estar en Marruecos a recoger una documentación en Casablanca. Y les digo que no me da tiempo de cambiar la documentación, que acabo de salir de Trípoli, que es un país que estaba en guerra, bombardeado por Estados Unidos, que tal, y que con esa documentación no puedo ir a Marruecos. Bueno, insisten y me mandan a Marruecos. Y voy a Marruecos y, claro, entro por la aduana y me tienen, el teniente de la gendarmería me tiene 1 hora allí en un interrogatorio. ¿Usted quién es? ¿Usted que viene a Marruecos? ¿A quién conoce? ¿Dónde se va a alojar? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Que viene de trabajo, de turismo, tal? ¿Y a qué ha ido a Libia? ¿Y usted quién conoce en Libia? Bueno, así 1 hora, pim, 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 pim. Y ya cuando al cabo de la hora me pone el sello en el pasaporte para pasar y entro y bueno, pues alquilamos un coche, nos pararon 3 veces en el camino a Rabat, llegamos a Rabat, dormimos en Rabat ese día, al día siguiente a Casablanca, hicimos la operación, recogimos la documentación, pagamos lo que teníamos que pagar al colaborador y cuando volvimos a Casablanca, a Rabat, perdón, al llegar al hotel teníamos un aviso de un compañero que estaba acreditado ante el servicio marroquí, que era el representante del servicio español, estaba en la embajada, bueno, que me pregunta que cuándo nos vamos, le digo que mañana y me dice, no, mañana no, ya, os tenéis que marchar ya que tenéis a la policía detrás y tal. Bueno, pues cogimos el coche y salimos como pudimos, dijimos, vamos a Tánger a ver si hay un transbordador que nos lleve a España y tal. Y lo que encontramos, nos metimos en el aeropuerto porque teníamos a la policía detrás y en el aeropuerto había un avión a Barcelona que salía en media hora y ya nos fuimos a Barcelona. Entonces, a ver, lo de los nombres, pues cambiaba mucho, pero claro, tenías que interiorizar una profesión, el nombre, un domicilio y no te podías equivocar, ¿no? Tenías que tenerlo muy, muy, muy metido en la cabeza para no meter la pata, ¿no? Cuando te pasaba lo que me pasó a mí con el interrogatorio este, ¿no? ¿Se ha autocensurado en algún capítulo concreto? Porque al verlo escrito ha pensado que contaba demasiado o que podía ser malinterpretado. Bueno, todos los libros tienen varias escrituras. Hay una primera que yo hago de memoria sin consultar datos ni nada de eso, sino que voy escribiendo lo que yo recuerdo. Pues afortunadamente conservo bien la memoria a pesar de los años y puedo todavía reproducir lo que yo viví, ¿no? Entonces esa es la primera escritura. Aún hay una segunda escritura que ya consulto pues qué pasó en esas fechas, qué estaba pasando en España o qué estaba pasando en Europa, qué estaba tal, para meterlo en el contexto histórico real y hablar algo de ese contexto histórico, ¿no? Y yo esa segunda escritura o incluso hasta una tercera se la doy a mis hijos y a mi mujer, que son mis correctores. Ellos son los que me dicen, papá, este capítulo tendría que ir delante del otro porque está en el orden que está puesto, no sé qué. O ahí dices una cosa que te repites porque ya lo has dicho en otro sitio, tal. Y me hacen esas correcciones y con esas correcciones son las que yo ya voy a la editorial, que evidentemente luego pues hacen también las correcciones propias, ¿no? Pero ya más no de estilo, pues sí, pero sí ya correcciones pues de puntuación y cosas de esas que se te escapan muchas veces escribiendo, ¿no? Y ese es el camino, ellos son
mis hijos y mi mujer son los correctores. Entonces, ellos si ven que hay alguna cosa, pues eso, has repetido esto, ya lo dices en el capítulo tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues como son 6 en total los que entran en ese juego, pues la verdad es que lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro y me ayuda mucho, ¿no? Dedicado a ti, recoge años de artículos en prensa. ¿Qué hilo conductor ve hoy entre todos esos textos escritos antes de convertirse en novelista de espionaje? A ver, no, es que yo creo que son cosas absolutamente distintas, ¿no? No, yo he escrito mucho tiempo en prensa y yo para escribir un artículo de prensa, bueno, primero que por la extensión de un artículo de prensa hay que ir mucho al grano, ¿no? No se puede uno... Bueno, mis novelas no se entretienen demasiado en descripciones, son novelas de 250 páginas y yo no me paro, yo no empleo más de un párrafo para describir una persona o una situación. Era otoño en Madrid, llovía y punto, ya se sabe cómo es el otoño en Madrid y cuando llueve, ya está, no hace falta extenderse más. Entonces, pero en el artículo de prensa es otro estilo absolutamente distinto, porque allí lo que tú intentas reflejar no son hechos, son ideas. Yo escribo en prensa, pero yo en prensa lo que vuelco son lo que pienso sobre determinadas cosas. Entonces, no es lo mismo querer materializar ahí por escrito una idea que contar lo que me ha pasado, lo que yo he vivido, ¿no? O sea, son estilos y son temas absolutamente distintos, ¿no? No me ha ayudado una cosa con la otra. ¿Qué temas de seguridad o geopolítica se repiten más en el libro y qué nos dicen de sus preocupaciones como oficial retirado en aquella época? Bueno, yo me tocó vivir la parte de la caída del muro de Berlín, que realmente fue muy importante, ¿no? Pero también, eso sí que lo he escrito en prensa. Yo creo que los políticos europeos de la época, europeos, norteamericanos, en fin, los políticos en general, salvo excepciones, no supieron aprovechar la ocasión. Allí estaba en Rusia, la Unión Soviética entonces todavía, el presidente era Gorbachov. Gorbachov, el hombre de la perestroika, el del socialismo de rostro humano. Hay una cosa importante, cuando cae el muro de Berlín, empiezan en Praga las manifestaciones en la plaza de Venceslao, luego en el parque de Lenna, y la policía y el ejército reprimen las manifestaciones. El gobierno checoslovaco le pide a Gorbachov que mande los tanques a Praga para aplastar, como pasó en el año 68, con la primavera de Praga, y Gorbachov se niega a mandar los tanques. Esa información se la pasé yo al que entonces, se la pasé a mi servicio y a otros servicios. Praga en aquella época era un nido de espías, allí había espías de todos los países y teníamos mucha relación, nos veíamos en ruedas de prensa y nos veíamos en muchos sitios, y aunque nadie decía que era espía, todos sabíamos quién era cada cual, ¿no? Y esa información fue muy importante, porque eso, a partir de ese momento ya no hay esa represión de las manifestaciones. Ya Václav Havel se atreve a salir al balcón a hablar y a llevar a la gente y tal, y ya pues cambia el tema de Checoslovaquia. Pasa en Polonia con Lech Walesa y con el sindicato Solidarność, el Papa Wojtyla. Hay una serie de factores muy importantes que están transformando Europa. Y yo creo, y lo he dicho, que fue una ocasión perdida, porque a lo mejor en ese momento era el momento de que efectivamente se hubiera establecido una relación, no digo ya una integración de Rusia en Europa, pero sí una relación más de amistad, de colaboración y tal, porque Gorbachov estaba por eso. Gorbachov quería eso. Lo que pasa es que también Gorbachov lo quitaron de en medio y ya esa ocasión se perdió. Pero yo creo que los líderes europeos, los políticos europeos de aquel momento creyeron que con la caída del muro de Berlín que ya estaba todo arreglado, que ya todos los países satélites de la Unión Soviética se incorporaban a Europa, que esto ya era
paz y tranquilidad para toda la vida, y ya estamos viendo ahora que de eso nada, ¿no? De eso nada. En el Dorado Cañón, ¿qué quería que entendiera su familia de aquella etapa concreta de su vida, cuando decidió convertirla en una novela y no en una confesión directa? Bueno, yo tengo la suerte de que tengo una familia que cree mucho en mí, que me quieren mucho, y que todo lo que yo haga o he hecho para ellos está bien. Entonces no ha habido jamás un reproche, ni ha habido jamás un pedir cuentas de nada, ¿no? Pero ha pasado a lo largo de toda la vida. Ahora vamos a cumplir 60 años de matrimonio el próximo mes de febrero, y siempre ha sido así, y yo pues he tenido la suerte de casarme con una persona que lo ha entendido, y que cuando yo he propuesto una cosa de un traslado a otra ciudad, o cuando nos fuimos a Checoslovaquia o tal, pues ha pensado que era lo que había que hacer, y se ha hecho. Entonces, en aquel momento yo efectivamente no podía decir absolutamente nada. Ahora en la operación cuento cómo fue la operación, lo que hice. No lo cuento todo, hay cosas que me tengo que reservar, pero sí, ahora es el momento, ¿no? Ahora es el momento de decir por lo menos lo que se puede decir de aquella época. Quiero bastante, por cierto, porque además han pasado ya 40 años, y bueno, pues ya hay cosas que sí se pueden contar, ¿no? A nivel de atmósfera, ¿cómo trabajó el paisaje humano y urbano de Trípoli, Bengasi, para que el lector sintiera el terreno como si estuviera allí presente? ¿Él lo dice por las novelas o por las novelas? Claro, porque cuando yo leí algunos párrafos de las novelas, se transporta uno con el personaje a aquellos países, que eso es algo que muchos libros no tienen. Pues se lo agradezco, porque efectivamente de eso se trata, ¿no? Cuando uno escribe una novela, lo que pretende es que el lector se meta dentro de la novela y la viva, ¿no? Ese es el éxito mayor, y bueno, eso, y conseguir mantener la tensión durante toda la novela para que llegue hasta el final, ¿no? Pero efectivamente, bueno, es fácil para mí porque es lo que yo he vivido, y estoy reflejando el Trípoli que yo viví, ¿no? Y cómo era, y dónde vivía, y por dónde me movía, y todo eso. Entonces, estoy como reflejo una realidad, pues efectivamente se hace asumible por el lector, que efectivamente es así. No me estoy inventando nada, estoy contando una experiencia propia, y estoy contando el Trípoli que yo viví, o la Praga que yo viví, o el sitio donde yo estuve, y lo cuento con naturalidad, y bueno, pues efectivamente, pues sí, es el reflejo fiel de esas ciudades, ¿no? El muro nace de sus años en la embajada de Checoslovaquia. ¿Qué tipo de clima de paranoia y provigilancia y espionaje quería capturar en esta historia? Bueno, a mí cuando me manda el director a Checoslovaquia, me dice, cuando me despide, me dice: no quiero que me cuentes lo que está pasando, quiero que me cuentes lo que va a pasar. Digo, bueno, muy bien, me llevo la bola de cristal entonces para Checoslovaquia, porque, a ver, saber lo que va a pasar es bastante complicado. Pero tuve la suerte, al llegar a Praga, pues una de mis colaboradoras era una periodista de Rude Pravo. Rude Pravo era el órgano del Partido Comunista de Checoslovaquia, era el que mandaba, y bueno, pues la información de esta periodista, que lo hacía inconscientemente, porque ella no sabía que yo pertenecía al servicio. Para ella yo era un diplomático español en la embajada, y yo organizaba ruedas de prensa, porque yo llevaba 3 consejerías: cultura, educación y prensa, y entonces organizaba ruedas de prensa, y allí me relacionaba con periodistas checos y extranjeros y tal. Y con ella llegué a un acuerdo, tuvimos una comida, le digo: mira,
Checoslovaquia terminará entrando en la Unión Europea, yo te voy a facilitar a ti información de la Unión Europea y tú me das a mí información de Checoslovaquia. Y ese fue el acuerdo que llegamos y el pacto que hicimos. Naturalmente yo nunca le pasé una información clasificada de la Unión Europea, le contaba, yo le pasaba documentos abiertos y de cómo funcionaba la Unión Europea y todo esto y tal, pero ella sí me dio a mí información muy importante. Esta información de que Gorbachov no iba a mandar los tanques me la pasó ella, y además me la pasó como primicia, no la sabía nadie, y fue fundamental, ¿no? Entonces tuve esa suerte. Luego en la Universidad de Carlos había un grupo de hispanistas, eran amigos de un escritor español, de Miguel Delibes, al que conocían personalmente. Entonces a mí me los presentaron. Como yo llevaba también cultura y educación en la embajada, pues ellos tenían mucho interés en publicar libros en España y tal, tenía mucho interés tal, y ese interés pues creó una afinidad y una amistad y nos relacionábamos mucho, y entonces ellos, que estaban absolutamente en contra del régimen comunista, y pues también me daban muy buena información. Entonces luego conocí personalmente a Václav Havel y a Alexander Dubček. Antes de ser presidente, Václav Havel, tuvimos varias comidas y yo también pues trataba los métodos que emplean los espías. En este caso concretamente yo jugaba al tenis en aquella época, ya no juego nada, pero entonces jugaba al tenis, y el embajador también, y bueno, pues jugábamos con gente interesante, y después de jugar al tenis pues nos tomábamos una cerveza, y en esa cerveza era donde yo aprovechaba para obtener la información que me interesaba, ¿no? ¿Cómo describiría el ecosistema de servicios que se cruzaban en la novela, como el Stasi, los servicios checos, la KGB y grupos terroristas como ETA? Bueno, a ver, con la Stasi tuvimos una experiencia muy triste, porque eso fue antes de ir a Madrid, en la base naval de Rota, la base conjunta hispano-norteamericana, donde había una célula de la Stasi. Era un matrimonio, él era descendiente de españoles, de los que habían emigrado a Alemania después de la Guerra Civil, y ella era alemana y tenían un niño pequeño. Y bueno, pues estos se establecieron aquí, bueno, él apareció muerto un día. Él trabajaba en una empresa de turismo y había ido con un grupo, en un autobús, un grupo de alemanes a la Costa del Sol, en Málaga, y allí se sintió mal, lo ingresaron a un hospital y falleció en el hospital. Le hicieron la autopsia y había sido envenenado, ¿no? A partir de ahí empezamos nosotros a trabajar. Yo me hice amigo de la mujer y costó algún trabajo y varias reuniones y tal para que al final confesara de lo que estaba pasando, ¿no? Y luego ellos tenían un enlace que era un yugoslavo que les visitaba con alguna frecuencia, y ese yugoslavo también apareció muerto en una pensión en Cádiz, ¿no? Y bueno, a ella entonces se le dio la opción de volver a Alemania o quedarse en España y tal, y se volvió con su hijo a Alemania. Esto fue, pues eso, la Stasi. Con el KGB tuvimos también alguna aventura, vamos a llamar entre comillas, porque aquí en la bahía de Cádiz hay unos astilleros muy importantes, tanto civiles como militares, y era los años de la transición política, de pasar de la dictadura de Franco a la democracia, y bueno, pues todavía no estábamos en la OTAN ni en la Unión Europea, en fin, y eran los objetivos de España, y bueno, pues eso era, para Rusia no era conveniente que España se incorporara. España estratégicamente es un punto importante, y entonces no le interesaba a Rusia que España entrara, y una de las cosas que pretendían es que pues esos astilleros nuestros dejaran de funcionar y tal, igual. Una de las muchas cosas que tal. Entonces mandaban a un agente que era un diplomático de la embajada, y nosotros lo seguíamos, y bueno, y lo que nosotros, el objetivo nuestro era saber con quién se entrevistaba y lo que hacían y tal y cual. O sea, entonces ahí tuvimos ese tal, hicimos un seguimiento a un agente del KGB que bueno, nos intentó despistar,
y una persecución de película por las calles de Cádiz. Al final lo perdimos, pero nos fuimos al aeropuerto de Jerez. Estaba sentado tomando una cosa allí en el bar del aeropuerto, yo me senté al lado, pedí mi consumición y cuando anunciaron el vuelo a Madrid y yo sabía que ya se marchaba, pedí a que me cobrara y me dijeron, no, ya le he invitado a este señor, o sea que el agente del café me invitó al café. ¿Qué aprendió usted mismo al escribir El Muro sobre decisiones tomadas en aquella época que quizás no había analizado con tanta distancia crítica? Pues ya he dicho antes que aquello fue muy importante, podía haber sido una transformación real de Europa, y ya he dicho antes que me parece que los políticos no dieron la talla, no supieron aprovechar esa ocasión, ¿no? Porque después de tantos años y bueno, pues ya sabíamos todos lo que era la Unión Soviética, ¿no? Y allí hubo una oportunidad de hacer algo positivo en el sentido de, pues Europa ha sufrido en las dos guerras mundiales el escenario más cruel ha sido Europa, donde se han desarrollado las batallas más fuertes, donde más muertos ha habido y tal, ¿no? Siempre Europa parece que es el Paganini, ¿no? De todos estos enfrentamientos a nivel mundial, ¿no? Y entonces, pues yo personalmente pensaba y sigo pensando que aquello fue una buena ocasión que se perdió, ¿no? Que como pasa ahora también muchas veces oyes hablar a los políticos y ves la situación, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Ucrania y todo esto y tal, y dices, bueno, pero es que aquí no hay, en fin, primero no hay unidad, ¿no?, de criterio. Uno piensa una cosa, otro piensa otra y tal. Y si no hay una unidad de criterio, pues difícilmente. Una vez me preguntaron a mí, bueno, la Unión Europea, digo, la Unión Europea es una unión monetaria exclusivamente, porque no hay ni siquiera un servicio de inteligencia común, ni un ejército común, ni la política exterior es común, cada país pues hace lo suyo y no sé, no sé, yo creo que ocasión perdida que no sé si se volverá a presentar. Durante mi lectura de La Alta Traición, hay una parte que me llamó mucho la atención. Es la parte que centra del trama en los instintos de distinguir al director Alonso Maglano, como planteó el choque entre la lealtad personal, lealtad institucional e intereses políticos. Pues sí, yo en esa novela cuento una experiencia propia, porque yo estaba en el sitio adecuado en este momento. La persona que iban a poner en el sitio del director Manglano era un colaborador mío, era un industrial muy importante que colaboraba y tenía bueno, negocios en Marruecos y en Argelia, y nos ayudaba y colaboraba con nosotros. Y también incluso participaban en ese complot, vamos a llamarle, algunos miembros de mi grupo, gente que estaba a mis órdenes. Y cuando yo llegué a ese destino y vi lo que estaba pasando, pues solicité permiso al director para investigarlo solo, porque no me fiaba de quién tenía alrededor, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta de que yo estaba haciendo, bueno, esa investigación, pues este señor tuvo la idea de invitarnos a mi mujer y a mí a su casa a una comida, y en esa comida, al terminar, dijo que cuando él fuera el director, que yo sería su mano derecha. Y bueno, yo me levanté, le di las gracias y le dije que se lo agradecía muchísimo esa confianza que tenía conmigo, pero que mientras estuviera el director Manglano, yo me debía al director Manglano. Si había cambios ya lo haríamos, pero que por el momento mi lealtad era para el director, ¿no? Luego hubo otro intento, eso ya fue un intento de compra económica. Otro de los que estaban metidos en la trama me invitó a comer y después de comer me ofreció una cantidad importante de dinero que yo necesitaba porque estaba comprándome una casa que era muy cara y tal, y necesitaba ese dinero.
Y bueno, también lo rechacé y le dije que yo ya ese dinero lo había pedido en un banco y que tenía concedido y tal. Y bueno, y luego hubo amenazas de muerte y luego hubo muchas cosas, pero aquello lo salvamos, ¿no? Y bueno, yo esa novela la he leído y me lo ha agradecido mucho un hijo de Manglano que vive precisamente en Estados Unidos y su hermana que vive aquí en España y tal, con los que he hablado y tal, y bueno, pues ahí lo que trato es de defender la figura del general Manglano. Era como una deuda que en realidad no es mía sola. Yo creo que todos los españoles en algún momento debíamos reconocer el trabajo que hizo con la creación del servicio de inteligencia, y además era un hombre que tenía las ideas muy claras y lo hizo francamente bien. Y yo creo que algún día en España se le reconocerá eso. ¿Qué aspectos de la cooperación internacional contra el terrorismo cree que siguen sin comprenderse bien en España y que su novela ayuda a iluminar? Pues yo creo que en lo que llamamos el público en general desconoce absolutamente todo esto, ¿no? Que esa es una de las razones por las que lo he escrito, para dar a conocer a la ciudadanía cómo cómo trabaja un servicio de inteligencia, cómo coopera con otros servicios en el tema este concreto de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Cómo participan y cómo ayudan, ¿no? Y no solamente en eso, en otras muchas cosas, por ejemplo, en la tecnología, pues en tecnología, tanto el Mossad como la CIA, como el MI6, que son servicios que estaban más desarrollados que nosotros, con más medios económicos, con más medios personales, pues nos han ayudado en temas tecnológicos también. Ahora somos más autónomos, ahora con esto de la guerra cibernética, ya el CNI tiene su propio organismo y además está muy bien valorado, porque lo hace francamente bien, pero en aquella época que nosotros estábamos empezando necesitábamos esa ayuda, ¿no?, de los servicios de inteligencia extranjeros, servicios amigos, ¿no?, siempre. Pero voy a decir otra cosa también, que el general Manglano, cuando yo tenía una hija estudiando en Estados Unidos, en Kansas, y cuando se graduó, fuimos mi mujer y dos de mis hijos y yo a la graduación, y entonces hicimos un viaje en coche de Praga a Viena, y de Viena a Madrid en avión, y en avión fuimos a Nueva York, de Nueva York ya fuimos a Kansas. Bueno, cuando llegamos al aeropuerto de Viena estaba el director y su mujer, la mujer del director, que ha fallecido hace poco, del general Manglano, que era norteamericana, y estaban los dos allí en el aeropuerto, y venía, cuando ya hicimos el vuelo Viena-Madrid, yo me senté con el director y mi mujer con su mujer, y venimos charlando y tal, y me contó que venía de Rusia. Venía de Rusia. O sea, él, es que de verdad, yo no sé todo lo que hizo, pero es que hizo muchísimas cosas. Fue un director extraordinario, hasta el punto de llegar a eso. O sea, no es que estableciera una relación con el KGB, pero él hablaba con todo el mundo, y me parece fenomenal. Y me contó que venía de Rusia, que había tenido una reunión y tal, igual. Bien, eso es de un nivel, de una capacidad tremenda, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, no sé, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero yo creo que es irrepetible la figura de Manglano. Sí, sí, una persona que se le debe mucho por, sobre todo, los servicios de inteligencia españoles. ¿Ha pensado en escribir algo específicamente dirigido a la juventud española interesados en entrar en el mundo de la inteligencia a modo de guía ética y profesional? Pues yo recibo, desde que publico libros, tengo una página web donde hay una dirección de correo y tal, recibo muchísima correspondencia de gente joven que quieren entrar en el servicio de inteligencia. A mí me hace gracia porque he dado conferencias en universidades, y cuando ya termino de hablar y empiezan las preguntas y empiezan a levantarse manos, y casi todos quieren entrar en el servicio de inteligencia. La gente joven quiere entrar en el servicio de inteligencia. Entonces recibo mucha correspondencia. Ahora en algunas universidades en España
hay unos másters de inteligencia, están muy bien. En algunos de ellos participan antiguos miembros del servicio de inteligencia. Y luego otra cosa que también es muy valorada es el tema de los idiomas, ¿no? Entonces yo les recomiendo, que son personas que han hecho a lo mejor una carrera como criminología, derecho, son carreras que pueden ayudar mucho para este trabajo. Y luego eso, el máster de inteligencia y luego un par de idiomas bien... bueno, el inglés ya prácticamente lo habla todo el mundo, o sea que hay que añadirle al inglés otro idioma, y si es un poco, digamos, extravagante, digamos un árabe, un euskera, un vasco, cuando estábamos en el tema de la lucha contra ETA y tal, pues eso es muy valorado. Luego, a pesar de eso, de tener todo ese currículo, hay que pasar unas pruebas bastante complicadas, no es que se entre ya con eso, presento el currículo y entro, no, hay unas pruebas complicadas y de psicólogos, y en fin, es complejo, no es fácil. Yo una vez en una entrevista que me hicieron para un periódico, luego lo titularon: si quieres entrar en el CSIC, no llames a la puerta, porque el que llama a la puerta normalmente no entra. Tienen que venir a buscarte a ti. Pero bueno, ahora hay una página web donde pueden mandar el currículum y efectivamente a muchos los llaman y los entrevistan y tal, y algunos entran y otros no, claro. Si tuviera que condensar todo su aprendizaje en una única frase para alguien que empieza en el mundo de la inteligencia, ¿cuál sería? A ver, hemos dicho antes que, bueno, hay muchos trabajos dentro del servicio de inteligencia diferenciado. Hemos hablado de los analistas, hemos hablado de los agentes de campo o de los espías, hay los hackers informáticos, y hay los traductores, las personas que dominan determinados idiomas y tal. Hay eso muy variado. Entonces, depende mucho de qué trabajo vayas a realizar. Si estamos hablando del espía, de la persona, del agente de campo, yo me remitiría a lo que decía este periodista de Filipinas que hablábamos antes, ¿no? Que decía que es la inteligencia emocional, ¿no? Es la empatía, es la capacidad de conectar con el otro, de llegar a un grado de confianza, de amistad y tal, que no es fácil. Eso, o sea, hay personas que saben, pero eso no se aprende realmente. Eso es una cualidad personal que se tiene o no se tiene, ¿no? Entonces, pues depende de qué tipo de trabajo vayas a hacer, pues tendrías que tener una preparación determinada. Pero para ser espía, yo digo que el espía nace, no se hace. Si este fuera su último gran testimonio público, ¿qué mensaje final querría dejar sobre el oficio del espionaje, la defensa del Estado y la responsabilidad individual de cada ciudadano español? Miren, hay una frase de Sun Tzu, el autor chino de 5 siglos antes de Jesucristo, que decía que un ejército sin espías es como un hombre ciego y sordo. La necesidad, en otra entrevista me decían que era el oficio, el segundo oficio más antiguo del mundo, decían. Es otra entrevista que me hicieron también un periodista. Primero es la prostitución y el segundo... Exactamente. Primero la prostitución y el segundo el espía, sí. Entonces, la necesidad del espía es absoluta, es importantísimo. Ahora está pasando que muchas empresas, muchas grandes empresas multinacionales, tienen su propio servicio de inteligencia, porque acuden a concursos internacionales de muchos miles de dólares o miles o millones de euros, y la competencia es brutal. Y si tú sabes lo que el otro va a ofertar, si tienes la habilidad de enterarte de lo que va a ofertar el otro, pues es más probable que te lleves el concurso. Entonces, casi todas las grandes empresas tienen su propio servicio de espionaje. Lo que quiero decir con esto es que es imprescindible, que no se puede prescindir de tener un servicio de espionaje. Un país puede pasar sin, ¿qué digo yo? No sé, no se me ocurre nada, porque creo que casi todo es necesario, pero sin un servicio de inteligencia no puede pasar ningún país. Jaime, muchas gracias por compartir con hoy tus vivencias. ¿Cómo pueden acceder a tu página web los oyentes y darnos
los nombres de cada libro y dónde los pueden comprar. Bueno, los libros están todos en Amazon. En Amazon tienen todos los libros. Entrando en Amazon Jaime Rocha, poniendo el nombre solamente, ya aparecen ahí todos los libros. Hay los dos primeros, Operación Dorado Canyon y El Muro, están traducidos al inglés también, pero los otros están en español. Y se están leyendo en muchos sitios. En Estados Unidos se lee mucho, en Australia, Gran Bretaña, Francia, en muchos países, ¿no? Y entonces, a través de Amazon se pueden comprar. Y luego, la página web es muy sencilla, es jaimerrocha.com. Ahí también hay una información importante, ahí están todas las entrevistas. Ahí colgaremos también el enlace para esta entrevista que estamos ahora realizando, para que tengan acceso todos los que quieran verla. Y a través de eso, de la página web, también hay un correo y mucha gente se dirige a mí. Bueno, muchas veces me preguntan, no sé si, yo creo que hemos agotado el tiempo, pero muchas veces me preguntan si no ha habido alguna vez alguien que me haya escrito con malas intenciones, ¿no? Alguien que haya sufrido consecuencias de mi trabajo, pero que estaba en el otro bando, ¿no? Y tengo que decir que sí que lo ha habido, pero vamos, uno toma sus precauciones y no cae en la trampa, ¿no? Pero sí que lo ha habido. Hemos trabajado de una manera u otra con, como encubiertos, tenemos ese problemita que los enemigos no olvidan y siempre está latente la seguridad del ser humano que tuvo que participar en eventos que cambiaron la vida de otros seres humanos. Pues sí. Pues sí, pero también es verdad que yo lo digo en la película esta que estamos rodando y que me preguntan y que si lo volvería a hacer, y digo que sí que ha merecido la pena porque creo que he salvado vidas, y salvar vidas de compatriotas es un trabajo que reconforta y que tiene mucha importancia. Sí, una de las preocupaciones mías es la falta de entendimiento de lo que está sucediendo en Europa con los grupos extremistas, donde dejan de entrar a personas sin los chequeos debidos a diferentes países como refugiados y se colan espías, se cuelan también terroristas, donde quedan durmiendo hasta ser activados, y es una preocupación muy latente porque en muchos países europeos estos grupos han atacado a individuos civiles que no están haciendo nada, solamente para mandar mensajes políticos. Sí, pero hay lo que le llaman agentes durmientes, que los rusos, por ejemplo, lo usaban mucho aquí en España. También usaban mucho cubanos, utilizaban mucho servicio de inteligencia cubano, hacían trabajos para el KGB, ¿no? Y luego ellos a lo mejor nos mandaban a un agente a un país hispanoamericano que aprendiera bien el idioma, incluso formaban una familia y tal, y una vez ya toda esa cobertura hecha, entonces venían a España o iban ya a un sitio ya como con la nacionalidad del sitio donde habían estado y tal, y estaban aquí durmientes, y como están estos que están entrando, pues eso, con estas avalanchas de personas que llegan, ¿no? Llegan a Estados Unidos, llegan a Europa, hay que ver que siempre pasan de una parte a otra, y además es muy claro la diferencia, ¿no? De dónde están, de dónde provienen, a dónde van y por qué ese cambio. Evidentemente, en líneas generales, por una mejora de la vida, ¿no? Es lo que va buscando todo el que migra. Ahí nosotros en España hemos tenido muchísima inmigración fuera durante muchísimos años. En Argentina pues había muchos españoles y sigue habiendo, y en otros países también de Hispanoamérica, en Alemania, en muchos sitios. Pero claro, aprovechando esa avalancha, esa masa de personas con buena intención, con ganas de prosperar y tal, pues se cuelan, como estábamos diciendo, ¿no? Personas cuyo interés es otro completamente distinto, se mimetizan en el local, en el sitio donde van, se hacen de la Cruz Roja, se hacen de ONGs, parece que son unas personas que están dispuestas ahí a ayudar a todo, hasta que reciben la orden de matar. Entonces, pues actúan, ¿no?
Sí, Y eso, pues, a mí siempre me preocupa otra estación Atocha, otros ataques en territorio español, pues porque en verdad eh, no se justifica tanta muerte de personas inocentes para llevar a cabo los planes macabros de estas organizaciones. pues efectivamente, ¿no? Eso, pero yo creo que es que estas organizaciones no miran a quién matan, ellos matan para hacer daño. Pues es crear el terror, la misma palabra, es el terrorismo, es crear terror. Es que la gente que tenga miedo, es aterrorizar a la población. Esa es la misión. Entonces matan donde se les pille, donde sea. En Barcelona hubo un atentado, una furgoneta atravesó por las Ramblas y empezó a matar gente y tal. No iba a matar a nadie específicamente, sino a todo el que pillara por medio, ¿no? Esa es la forma en que actúan, y no tienen conciencia, ni remordimiento, ni nada. Ellos, pues, unos dicen que por Alá y los otros que por Alá, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Ok, Jaime, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Muchas Quédate gracias. de que terminemos para decirte unas 2 palabras. Pues solamente agradecerles la oportunidad de que me oigan y me vean, pues si he podido contribuir a divulgar un poco más lo que es el servicio de inteligencia español, sobre todo, y lo que son los servicios de inteligencia en general, pues creo que he cumplido el propósito que tenía. Hemos llegado al final de este episodio de Equalizer con nuestro invitado Jaime Rocha. Hoy hemos pasado por su trayectoria desde la Armada y el CECID y el CNI hasta su faceta como escritor, pasando por las operaciones y episodios que dan forma a cada uno de sus libros. Agradezco a nuestro invitado, a nuestros queridos oyentes, por estar aquí y seguirnos en nuestro programa. Si les ha gustado este episodio, por favor denle me gusta y síganos en los enlaces que salen en pantalla. Un especial agradecimiento a nuestro equipo de producción, porque sin su apoyo este programa no sería posible. Hasta el próximo episodio, que tengan un buen fin de semana y Dios los bendiga.